Bien, muchachos, vamos a seguir entonces con la clase. Vamos a ver el día de hoy la parte correspondiente a cilindro, ¿ya? Cilindro de revolución, para ser más específico. Bueno, este cilindro ya eh, se caracteriza pues porque sus dos bases son circulares y paralelas, ¿de acuerdo? Las bases son circulares, son paralelas, son también iguales. Bien, la línea perpendicular a las bases se llama generatriz. Ya vamos a decir que la generatriz tiene longitud G, por ejemplo, ¿no? Esta R y esta G en los problemas van a tener ya valores numéricos. Ahora solamente los estamos simbolizando. En cuanto a los cálculos, ¿ya? En cuanto a los cálculos, algo muy importante, por ejemplo, es el cálculo del área de la superficie lateral. Ya, esta parte, ¿no? ¿Cómo calculas el área de toda esta superficie cilíndrica? Entonces, para calcular el área de esa superficie lateral, vamos a utilizar la siguiente propiedad. El área lateral es el perímetro de la base. Perímetro de la base por la altura, que en este caso viene a ser la generatriz. ¿Ya? Pero entonces acá hay un detalle importante que debemos tomar en cuenta. ¿Cómo se calcula la longitud de una circunferencia? Entonces ahí tienes que recordar nuestra clase pasada. La longitud de una circunferencia se calculaba de esta manera. Ahí está, lo apuntamos acá ya. 2pi por el radio. Esa es la manera de calcular la longitud de una circunferencia. Entonces, en este caso, como me dicen que el área lateral es perímetro de la base por altura, entonces decimos, a partir de lo que ya hemos visto, que el área lateral sería 2πr, que es el perímetro de este círculo, ¿no? La longitud de la circunferencia, por la altura que es la g. ¿De acuerdo? Eso sería entonces el cálculo del área de la superficie lateral. En donde P es perímetro de la base, en este caso. Muy bien, ahora, también se maneja lo que es el área de la superficie total. Cuando te hablen del área de la superficie total, significa que tú al área de la superficie lateral le tienes que sumar el área de las dos bases. Es por ello que lo representamos así. Área de la superficie total es igual al área de la superficie lateral más 2 veces el área de la base. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, pero el área lateral, ya te dije, se calcula así. Entonces lo reemplazas. Ahí está. 2πrg es el área lateral, más 2 veces el área de la base. Pero acá nuevamente hay que recordar, ¿no? ¿Cómo se calcula el área de un círculo? Eso también lo vimos en nuestra clase pasada. El área de un círculo se calcula como pi por el radio al cuadrado. ¿Ya? Recuerda entonces, ese es el área del círculo. Entonces, como acá dice 2 veces el área de la base, entonces decimos más 2 por pi por r cuadrado. Claro, y seguramente alguien se pregunta, ¿y por qué va ese 2? Ese 2 va porque son dos bases circulares, pues ya. Tienes que sumar el área de este y el área de este. Como son iguales, simplemente se dice 2 veces pi r cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, se puede factorizar también esto, ¿no? Y al factorizar se escribe de esta manera. Pero me interesa primero que captes la idea aquí, ¿ya? Entonces, en los problemas, lo que tú harás simplemente será reemplazar este radio y esta generatriz. Y lo mismo acá, ¿de acuerdo? Y por último, el cálculo del volumen. ¿Cómo se calcula el volumen de un cilindro? El volumen de un cilindro se calcula como el área de la base, que ya te dije que es un círculo, el área de la base por la altura. Entonces el área de la base sería pi r cuadrado, ¿ya? Y eso por la altura que viene a ser la generatriz. ¿Ya? Entonces, como se dan cuenta, muy importante estos dos cálculos que ya vimos en la clase pasada. ¿Ya? Ahí tienes que repasar también para que recuerdes esto.
Muy bien. Bueno, esos son los cálculos principales. Ya recuérdalos. De este es este. Y el área de la superficie lateral y el volumen. Estos tres que he encuadrado son los que principalmente tienes que recordar cuando ya resolvamos los problemas. Un aspecto más en cuanto a lo que es el cilindro es el desarrollo de la superficie lateral. ¿Ya? Entender esto del desarrollo como cuando, por ejemplo, le sacas a una lata de leche, le sacas la etiqueta. ¿Ya? Entonces, te vas a dar cuenta que cuando a una lata de leche le sacas la etiqueta, esa etiqueta tiene forma rectangular. Así que decimos por acá, este es mi cilindro, este sería el desarrollo de la superficie lateral, o sea, como haberle sacado la etiqueta, ¿ya? Entonces ahí es muy importante que identifiques que este lado es la generatriz del cilindro, ¿ya? Es la generatriz del cilindro, por lo tanto le puedes poner una H o le puedes poner G a su longitud. Ahora, ¿cómo se calcula el otro lado de este rectángulo? Mucho ojo ahí. El otro lado de este rectángulo se calcula como 2pi por el radio. ¿Ya? Entonces, cuando quieras hallar este lado, ese lado es 2pi por r. Bien, ojo entonces también porque lo vamos a trabajar en los problemas. Y una situación más. ¿Cuándo el cilindro se llama equilátero? ¿Ya? Un cilindro se llama equilátero cuando cumple la siguiente condición. ¿De acuerdo? Cuando su generatriz es el doble del radio de la base. ¿Ya? Entonces, si a ti te hablan de un cilindro equilátero, tienes que considerar esto, que la generatriz es el doble del radio de la base. O en todo caso es igual al diámetro, también se dice, ¿no? Es igual al diámetro de la base. Ahí está, generatriz es igual al diámetro de la base, y eso significa que la generatriz es igual a 2 veces el radio. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a ver a continuación los ejemplos, ¿ya? A ver, los ejemplos. Primero, dice así. A partir de este gráfico vamos a calcular el área de la superficie lateral de este cilindro. Bueno, pues entonces lo primero que haces es recordar la fórmula, ¿no? ¿Cómo se calcula el área de la superficie lateral? Ahí te preguntas y seguramente si ya vas revisando, el área de la superficie lateral se calcula como 2pi radio de la base por generatriz. Entonces, lo primero es que tú te recuerdes la fórmula. Ya, importante entonces, recordar la fórmula. ¿Ya? Entonces, una vez que ustedes se han recordado la fórmula, bueno, el siguiente paso es reemplazar los valores según lo que tenemos en el problema. Entonces decimos así, el área de la superficie lateral será igual a 2 por pi, por ahora lo dejamos así, y ahora viene esto, por r. ¿Pero qué es esta r? Es radio de la base. Así que en el problema sería 5 centímetros, pero voy a poner 5, digamos, para simplificar un poco, ¿ya? Y por G, ¿pero qué es G? G es la generatriz, o sea, por 6 centímetros, ¿ya? Ahí está. Y luego seguimos haciendo las operaciones, pues, de multiplicación. Ya tendríamos esto. El área de la superficie lateral sería 2pi, y acá 5 por 6, que es 30, ¿verdad? Ahí está. Una operación más y decimos, por lo tanto, el área de la superficie lateral será igual a 2 por 30, que es pues 60. ¿Ya? Así que dices 60 por pi. Y esa sería entonces el área de la superficie lateral para este cilindro. ¿Ya? A ver, vemos otro ejemplo. Otro ejemplo, vamos a ver acá. Acá en este cilindro lean lo que dice. Dice, calcula el área de la superficie total de ese cilindro. Entonces hay que recordar, pues, ¿no? ¿Cómo se calcula el área de la superficie total? ¿Ya? Entonces recordamos ahí. El área de la superficie total es el área
de la superficie lateral más 2 veces el área de una base. ¿Ya? Ahí está, más 2 veces el área de una base. Esa es la fórmula. Ahora, la podemos simplificar de esta manera. ¿No? Podríamos decir, a ver, pero el área lateral ya la tenemos, ¿verdad? El área lateral ya está escrita por acá, así que puedes ir de frente. El área lateral es 2pi radio de la base por generatriz, más 2 veces el área de la base, 2pi por radio al cuadrado. Ahí está, 2 veces el área de la base. Entonces, esa es la fórmula que tú tienes que recordar para resolver este problema. Esta es una fórmula, ya está dada. No quiere decir que tú la vas a inventar o que yo la voy a inventar. Ya está dada la fórmula. Entonces, lo que tú tienes que hacer es recordarla. Y cuando ya la recuerdas, pues vas reemplazando. A ver, dices, en este problema, el área de la superficie total será 2 por pi, ya, por el radio de la base, que en este caso es 2. ¿Ya? Y identificas, el radio es 2, la generatriz es 4, así que pones por 4. Más 2 por pi, radio al cuadrado, otra vez 2 al cuadrado. ¿Ya? Y bueno, ahora sí ya hay que operar pues esta expresión, ¿no? A ver, vamos operando ahí. Mucho ojo. El área de la superficie total se calcula como. A ver, vamos a ir operando. 2pi, ¿ya? Y 2 por 4 que es 8. ¿De acuerdo? Más 2pi y acá quedaría 2 al cuadrado. Ojo, 2 al cuadrado es 2 por 2, o sea 4. Bien, y seguimos operando. Acá va a ser muy importante también tu velocidad para operar. ¿Ya? El área de la superficie total será 2 por 8 y por pi, 16pi. Más 2 por 4, 8 y por pi. Y eso tendríamos. Y bueno, de ahí ya se concluye que el área de la superficie total sería pues 16pi más 8pi, esto es 24pi, ¿ya? 24pi. 24pi. Y claro, como es área, tiene que ser centímetros al cuadrado. Al igual que acá, ¿no? También es área, entonces también son centímetros al cuadrado. Muy bien, entonces en este ejemplo justamente hemos visto cómo vamos a trabajar cuando se nos pide el área de la superficie total de un cilindro. Muy bien. Siguiente ejemplo, a ver, ¿qué dice? Que calculamos el volumen del cilindro. Ya, a ver, ¿qué elementos tiene? Tiene radio de la base 3 y generatriz 2. Entonces, nuevamente, seguro surge la pregunta. Ya, pero ¿cómo calculo el volumen de un cilindro? Entonces, recuerda siempre volumen de un cilindro, pi radio al cuadrado, por la generatriz. Así, mira, este es lo más sencillito. Ya, pi radio al cuadrado por generatriz. Esta es la fórmula que debes recordar cada vez que te pidan volumen de un cilindro. Bien, si ya te acuerdas, lo demás es reemplazarlo. Es, a ver, volumen, pi, ¿ya? Pi radio al cuadrado, sería 3 al cuadrado, ¿ya? Por G, pero la generatriz en el problema vale 12, ¿ya? Y seguimos operando, el volumen será 9 por 12. Pero ustedes saben cuánto es 9 por 12, ¿verdad? Sí, entonces ese volumen, bueno, sería 9 por 12, 108. 108 por pi, tienes que poner pi. Y ya como es volumen, se dice que son centímetros al cubo. ¿Ya? Y ese sería entonces el volumen de ese cilindro. Así que ojo ahí, hemos visto un ejemplo para calcular el área lateral,
para calcular el área total y para hallar el volumen. Así que tómalo en cuenta cada vez que, bueno, te pidan alguna de estas situaciones, ¿ya? Muy bien, vamos a seguir. Vamos a la siguiente diapositiva. Ya, mira lo que dice acá. Dice que tenemos un cilindro circular recto y equilátero. Ahí está. Dibujamos un cilindro. Dice que el radio de su base mide 9 y vamos a calcular el área de la superficie lateral de este cilindro. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden el área de la superficie lateral. Y acá ya apareció la figura para que recuerdes cómo se halla el área de la superficie lateral. Ahí está, 2 por pi por el radio y por la generatriz. Listo, eso hay que tomarlo en cuenta porque me están pidiendo el área lateral. Bien, ya, entonces, alguno de ustedes dice, ya, este radio sería 9, pero la pregunta, ¿cuánto es G? Ya, entonces vamos a ir a G. Mira, para ello vamos a tomar en cuenta esto. ¿Qué nos dicen? Que este es un cilindro equilátero. Y cuando un cilindro es equilátero, hemos dicho que la generatriz es 2 veces el radio de la base. ¿Ya? 2 veces radio de la base. Y eso es igual a 18. ¿Ya? Entonces la generatriz mide 18. Bueno, y ya tenemos la generatriz, vamos a reemplazar en la fórmula. Luego, el área de la superficie lateral será 2 pi radio, que es 9, ¿verdad? Ahí hay que ponerle 9, por la generatriz que nos ha salido 18. Bien, entonces por la generatriz que nos ha salido 18. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver acá. ¿Ya? Aquí hay que ponerle 9, ¿ya? Ahí el valor es 9. Así que lo vamos a poner acá con el lápiz del Zoom, ¿ya? Esto debe ser 9, ¿de acuerdo? Ahí está. Ahí está. Según lo que tengo acá, pues 9, ¿sí o no? Y la generatriz sí que es 18. Entonces no hay problema. Y seguimos. Luego dices, ya, entonces el área de la superficie lateral será igual a 2 por pi, 2 por pi, y ahora sí decimos, ¿cuánto es 9 por 18? A ver, 9 por 8, 72, lleva 7, 9 por 1, 9 y 7, 16, así que sería 162. Ya, ahí está, 162. ¿De acuerdo? Muy bien. Y bueno, 162, 2 por 162. Decimos, área de la superficie lateral será igual a 2 por 162 es 324 y por pi. Ya, ahí está. Entonces, claro, ya hay que agregarle ahí, en este caso, unidades al cuadrado. Ya, unidades al cuadrado porque es área, pues, ¿ya? Porque es área. Y esa entonces sería el área de la superficie lateral de este cilindro equilátero. Así que ya podemos afirmar que para este problema la clave sería, aquí como cambié el 9, bueno, acá podemos hacerle una corrección también para tener un valor, ya acá, bueno, ahí vamos a poner 324, ya, entonces hay un ligero error. Para que tengamos la clave, vamos a poner acá 300, ahí está, 3, está 324. En todo caso lo hago así, mira, para que nos esté viendo un poco feito. Vamos a ponerlo así, ¿ah? Acá vamos a cambiar estos valores. Ahí, ya. Y vamos a escribir estos. Entonces, 324 pi unidades al cuadrado.
¿ya? Unidades al cuadrado. Muy bien. Unidades al cuadrado. Muy bien. Bien. Entonces, en este caso, nuestra clave sería la D. Ya, nuestra clave sería la D. ¿Ya? Entonces, clave, vamos a poner acá, clave sería la D. ¿Ya? Muy bien. Y esa es la respuesta entonces. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Hemos calculado ahí entonces el área de la superficie lateral. Recuerda la fórmula y luego como tu cilindro era equilátero dices la generatriz es el doble del radio, 2 por 9, 18. Y luego ya reemplazas, ¿no? Radio de la base 9, generatriz 18. Y bueno, hacemos las operaciones, ¿de acuerdo? Muy bien, a ver, vamos por acá a ver otro ejemplo. Vamos a ver nuestro siguiente ejemplo, ¿ya? Bien, a ver, dice por acá. Imagina que le quitas la etiqueta a una lata. Si el radio de la base de la lata es de 4 centímetros y su alto es igual al diámetro, ¿cuál es la forma de la etiqueta y cuáles son sus dimensiones? Considera el valor pi igual a 3,14. ¿Ya? Entonces acá nos están diciendo que a pi hay que darle este valor, ¿de acuerdo? Y a partir de eso ver cuál de estas es la respuesta a la pregunta. Veamos, ahí tenemos la lata. Radio de la base, 4. Y su alto igual al diámetro. Pero si el radio es 4, el alto tiene que ser el doble 8, ¿verdad? Porque es igual al diámetro. ¿Ya? Diámetro es el doble del radio, 8, por lo tanto, por el dato, la altura es 8. Bien. Y como ya lo habíamos visto, entonces, si le sacamos la etiqueta a esta lata, la etiqueta va a tener forma rectangular. Y esta longitud sería igual a la generatriz, que es 8. Entonces lo que nos está faltando es esta parte. Pero ya te había indicado que la longitud de esta parte se calcula como 2pi por el radio de la base, ¿verdad? Eso es lo que ya habíamos visto. A ver, acá justamente lo recordamos también. Este lado es 2πr, longitud de la generatriz. De longitud de la circunferencia, ¿no? 2πr. Muy bien, esto es lo que me va a dar la longitud de este lado. Entonces, hacemos lo siguiente. La etiqueta es de forma rectangular. La longitud de la circunferencia es 2πr. Pero en este caso R vale 4, así que lo reemplazas. Y pi también le hace el valor que se indicó, 3,14. Entonces, 2 por 3,14 por 4 centímetros. ¿Y eso cuánto nos da al final? Nos da 25,12 centímetros. Eso significa que este lado tiene esa longitud, 25,2. Bueno, y ya con eso notamos pues que la etiqueta es rectangular y que sus dimensiones son 25,12 y 8 centímetros. Ahí está, la etiqueta tiene forma rectangular de dimensiones 25,12 centímetros y 8 centímetros. Así que de ahí ya te das cuenta de que la clave para nuestro problema sería la D. Ya, sería la de entonces. Muy bien, a ver, sigamos. Un ejemplo más. Ya, a ver, ¿qué dice por acá? Sonia planea reutilizar algunos tubos de papel higiénico de 9 centímetros de alto, ojo, y diámetro
4,8 centímetros. Con ellos se elaborará diversos lapiceros como se muestra en la imagen. ¿Cuánto papel se necesitará para forrar las caras laterales de los 4 tubos? ¿Ya? Entonces, como queremos saber la cantidad de papel que se necesita para forrar las caras laterales de los 4 tubos, ahí debemos entender que lo que se nos está pidiendo es el área de la superficie lateral de todos esos tubos. ¿Ya? Bien. Entonces se observa que son 4, ¿no? 4 tubos. Muy bien, entonces la altura por dato es 9 centímetros, el diámetro es 4,8. Pero si el diámetro es 4,8, ¿cuánto es el radio? Ahí está, es 2,4, ¿verdad? Porque el diámetro es el doble. Entonces este radio mide 2,4. Hay que tomar estos cálculos en cuenta para resolver el problema. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Los tubos de papel higiénico. Diámetro 4,8 centímetros, radio 2,4 centímetros. Y bueno, la altura que ya le hemos visto que es 9 centímetros, ¿no? Muy bien. Entonces, ya también sabemos que la superficie lateral de los cilindros tiene forma rectangular. Así que este lado tendría longitud 9 centímetros. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta el otro lado, ¿ya? Y para hallar el otro lado, como también lo hemos dicho, este lado es igual a la longitud de la circunferencia en la base. Así que de nuevo pone 2πr. Ya, muy bien. A pi le damos el valor 3,14 y al radio que es 2,4. 2,4. Y hacemos la operación, muchachos. A ver cuánto sale toda esta multiplicación. Y nos va a salir 15,1 centímetros. 15,1 centímetros, entonces sería la longitud de la circunferencia y sería también la longitud de este lado. Ya, ahí está, 15 centímetros. Entonces hallamos el área de uno de estos rectángulos, ¿ya? Ahí está, 15,1 por 9. ¿Cuánto nos da eso? Eso nos da 135,9 centímetros al cuadrado. Pero eso es solo para un tubo. Entonces, ¿qué faltaría hacer para hallar áreas laterales de los 4 tubos? Entonces, a esto que nuestro compañero ha obtenido hay que multiplicarle por 4, porque son 4 los portalapiceros, ¿no? Entonces, 135,9 por 4, y eso nos da 543,6 centímetros al cuadrado. Entonces, eso sería lo que necesita Sonia para forrar todas las caras laterales de sus portalapiceros. Ya, ahí está, 543,6 centímetros al cuadrado. Bien, muchachos, y eso entonces va a ser todo. Ya, ahí está. Espero que este video también les sirva de mucha ayuda para poder, pues, repasar la clase. ¿Está bien? Nos vemos hasta la próxima, hasta el próximo video.